La leyenda del charro negro. Cuenta la leyenda, según el relato que narraba mi abuela, acerca de un personaje conocido en México como el charro negro. Un ser de ultratumba que algunos decían era el mismísimo Chamuco, que viajaba a lomos de un caballo negrísimo, de ojos rojos intensos, y que, si no mal recuerdo, la historia es la siguiente. Este personaje, antes de convertirse en el charro negro, fue alguien que nació en la más absoluta pobreza, pero que sin embargo desarrolló gustos y deseos que no correspondían a su nivel socioeconómico, deseos que le obsesionaban, sobre todo cuando veía a los jinetes con sus típicos trajes de charro mexicano, con sus remaches de plata, sus bordados en oro y su gran sombrero hecho por los mejores artesanos del país. El tiempo pasó y dejó de ser un niño para convertirse en adulto, que prefería quedarse sin comer con tal de andar siempre bien vestido, pero sin poder llegar aún a portar el elegante traje de gala del charro, y sin poderse permitir los más libertinos deseos carnales que tanto anhelaba, pues su sueldo de peón no le permitía más. Total, que después de intentar hacerse del dinero necesario para cumplir sus sueños por medios ya sea legales o ilegales, sin obtener ningún resultado favorable, por fin, este sencillo peón de rancho se dio cuenta de que no podía conseguir sus objetivos con la rapidez que sus urgencias materiales le apuraban. Por tanto, la única salida que su mente desesperada le ofrecía fue vender su alma inmortal al Señor de las Tinieblas. Y con la mente puesta en todo lo mundano que podía obtener, invocó al Señor Oscuro para establecer el pacto por medio del cual él obtendría todo lo material que él deseara, a cambio de que al momento de abandonar el mundo de los vivos, se fuera directamente y sin escalas a lo más recóndito del infierno. Después del pacto siniestro, su suerte cambió. Tuvo suerte a más no poder, tanto en el juego como en el amor. Y con el dinero que consiguió en el juego, pudo montar negocios que fueron muy exitosos y le dieron aún más dinero. Y el dinero le dio poder, y el poder le dio prepotencia, que usaba para abusar de los demás. Pero sobre todo, le dio la oportunidad de vestir el tan ansiado traje de gala de charro, cada día y otro día más. Sin embargo, a pesar de ser odiado por todos en la región, porque no había prácticamente persona que no hubiera recibido alguna mala acción de su parte, había un ser que le guardaba un afecto sincero. Era un caballo negro, el cual crió desde que era un potrillo, hasta convertirse en un brioso corcel, que parecía esculpido en madera de ébano. Y entre ambos, crearon un vínculo tan potente de afecto sincero, que ese potro solo permitía ser montado por su dueño. Pasó el tiempo, lleno de riquezas
placeres, maldades y la compañía de su caballo negro, que lo hacía verse imponente en su malévola elegancia. Hasta que un día vio al mismísimo Señor de las Tinieblas rondando sus propiedades, lo que le hizo comprender que el tiempo de pagar estaba cerca. Pero tan acostumbrado como estaba a salirse con la suya, pensó que no tenía por qué cumplir con su trato, ese trato firmado años atrás, por lo cual mandó a llenar sus ranchos de cruces y enseres religiosos con el fin de evitar que algún ser infernal pudiera acercarse. Pero como era de imaginarse, una vez que se sintió seguro, empezó a irse lejos de los ranchos nuevamente hasta que se topó un día con el Señor del Mal, quien le recordó que ya tenía que pagar, motivo por lo cual el charro intentó huir de su antiguo trato, llegando incluso a permitir que su caballo atacara a quien venía a llevárselo, provocando esto recibir la maldición de rondar por los montes y veredas, montado en su caballo negro, tratando de convencer a otros ambiciosos como él de aceptar riquezas y placeres a cambio de su alma, y de paso asustando a los incautos, quienes podrían morir del miedo. Esta era la historia que mi abuela contaba, la cual no sería tan terrorífica a no ser porque ella decía que se aparecía bajo del gran árbol que estaba cerca de mi casa. Sin más, esto ha sido El Mundo de José Edgardo. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte y activar la campanita.